Tenemos a nuestra siguiente expositora. Ella es la doctora Nubia Ludeña Misquero, a quien damos la cordial bienvenida esta tarde. La doctora Nubia Ludeña es doctora en Medicina y Cirugía por la Universidad Nacional de Loja, especialista en pediatría, igualmente por la Universidad Nacional de Loja, especialista en neonatología por la Universidad de Guayaquil, reconocido por el Hospital Isidro Ayora de Loja. Docente de la Facultad de la Salud Humana y médico tratante del Hospital Isidro Ayora. Doctora Nubia Ludeña. ¿Nos confirma, por favor? Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, doctora. ¿Cómo está? Bienvenida. Muchas Ya está gracias. como coanfitrión para que pueda compartirnos su pantalla. Muy gentil, gracias. Mientras la doctora se prepara, recordamos a los asistentes que todas las preguntas que deseen hacer al expositor para el final de su ponencia las pueden redactar a través del chat de Zoom. Bueno, quiero en primer lugar saludar a la Universidad Nacional de Loja, a la Facultad de la Salud Humana y a los organizadores de este magno evento de atención primaria en salud a las puertas de una nueva realidad. Mi agradecimiento muy particular por permitirme compartir unos minutos con ustedes, como con el tema que me han pedido que hoy presente la ponencia de abordaje pediátrico febril. Para mí realmente es de enorme satisfacción poder estar compartiendo con ustedes estos momentos. Recibimos a la doctora Nubia con su tema abordaje del pediátrico febril. Adelante, mi doctor. Muchas gracias. La fiebre es un signo y a la vez es un síntoma. Desde el punto de vista que se convierte en un síntoma cuando el padre coge y a través del tacto toca a su bebé y dice está caliente. Este síntoma nos lo manifiesta él, pero a su vez nosotros lo podemos cuantificar a través de un termómetro y que pasa a ser un signo que netamente es visible. En definitiva, no es una enfermedad, sino forma parte normal de la respuesta del organismo a cualquier proceso infeccioso o inflamatorio. La fiebre es la elevación de la temperatura corporal medida por un incremento del umbral hipotalámico, que es el que regula el calor. Por consenso se acepta que hay fiebre cuando la temperatura corporal es superior a los 38 grados centígrados en el recto, 37.8 grados centígrados en la boca o 37 grados centígrados en la axila. Entonces, dentro de la fiebre, es importante reconocer a nivel pediátrico la epidemiología. Constituye la fiebre
el motivo de consulta muy frecuente a nivel de atención primaria en menores de 2 años, básicamente el 65% de las consultas es por fiebre. En las urgencias hospitalarias están declaradas como el 60% de atención en los hospitales. Es importante reconocer que el niño puede presentar de 4 a 6 episodios de fiebre al año y la mayoría de ellos son procesos virales benignos y autolimitados. Dentro de este grupo del 65% que presentan fiebres, tanto a nivel de atención primaria como del 60% que presentan fiebre a nivel de las urgencias hospitalarias, solo del 7 al 11% puede presentar una infección bacteriana grave y en el 20% de los casos no se encontrará un foco infeccioso. La fiebre también es el resultado de algunas enfermedades que no necesariamente son infecciosas y que pueden debutar con fiebre, como los procesos inmunológicos o procesos inflamatorios crónicos. Se habla mucho de algunos mitos de la fiebre. Algunas veces hemos escuchado que nos manifiestan que la fiebre puede causar convulsiones en los niños. La fiebre es un sinónimo de infección y por lo tanto requiere de la administración de un antibiótico. La fiebre puede matar las neuronas y causar retardo mental. La fiebre, si no se la controla, puede seguir elevando la temperatura indefinidamente. Toda fiebre es indicio de infección grave. La fiebre puede causar alteraciones neurológicas irreversibles como sordera o ceguera. Todo niño con fiebre necesita tomar medicamentos para bajar la temperatura. La fiebre siempre es una urgencia y hay que utilizar cualquier método para erradicarla. Hemos escuchado muchos estos conceptos a nivel de familiares, amigos, de los mismos personal de las unidades de salud, pero básicamente lo que queremos determinar es que esto no es una realidad, que prácticamente son un mito de lo que se habla acerca de la fiebre. Dentro de la fisiología, de la fisiopatología de la fiebre, debemos considerar que el ser humano básicamente somos seres homeotérmicos, es decir, que es capaz de mantener la temperatura entre una cantidad, un grado de 36,5 a 37 grados centígrados, como término medio 37 grados, independientemente de la temperatura ambiental. Es decir, que puede estar en exceso de frío o en un lugar con mucho calor, pero siempre como ser homeotermo que somos, vamos a mantener o tratar de activar los mecanismos para mantener la temperatura en 37 grados centígrados, con la finalidad de preservar la actividad enzimática y el metabolismo del cuerpo, que es ocasionado por pirógenos exógenos como virus, bacterias, hongos, que pueden ocasionar la elevación o la presencia de citoquinas a través de los macrófagos que activan algunos mecanismos para elevar la temperatura y de esta manera defendernos de estos microorganismos. Con esto podemos decir desde el punto de vista fisiopatológico que la fiebre es un mecanismo de defensa para matar, digámoslo así, algunos organismos que ya los hemos citado, o como respuesta de un proceso inflamatorio que puede ser agudo o crónico. Entonces, la fiebre, debemos de olvidarnos de la fobia que tenemos hacia la fiebre y debemos considerarlo, sobre todo los pediatras, como un amigo, un aliado para nuestros diagnósticos. La fiebre es ocasionada básicamente por pirógenos. El término pirógeno viene de fuego. Estos pirógenos pueden ser exógenos o endógenos. Los exógenos, como los habíamos mencionado, toxinas microbianas, microorganismos complejos, virus, etcétera,
o que tienen estos una membrana lipopolisacárida, como son los gram negativos. Otro de los grupos de pirógenos exógenos pueden ser las enterotoxinas, como las que tienen los estafilococos aureus, o pueden ser las toxinas, como los que tienen las streptococo A, B, y supertoxinas, que también los encontramos en los estreptococos o en bacterias gram positivas. Este grupo serían los pirógenos exógenos que van a ocasionar fiebre o que son el desencadenante para un proceso febril. Sin embargo, también debemos recordar el otro grupo del otro grupo de sustancias que van a ocasionar la presencia de fiebre a través de la activación de factores como la interleuquina 1, 6, factor de necrosis tumoral, interferón alfa, etcétera. Tanto los pirógenos exógenos como los endógenos lo que hacen es activar la síntesis de la prostaglandina E2, lo cual la fiebre, a pesar y aparte de presentar una elevación de la temperatura, también se presenta dolor o muchas veces escalofríos. Esto se produce el dolor que puede ser muscular o articular por la activación y la estimulación de las prostaglandinas E2 que se encuentran básicamente en los músculos y en las articulaciones. Sin embargo, esta prostaglandina E2 por sí sola no es capaz de activar el centro regulador del hipotálamo, que es el termostato de la temperatura del ser humano, sino que esta prostaglandina E2 es transportada por la carótida interna hacia los órganos vasculares y circunventriculares que se encuentran a nivel de la parte preóptica del tálamo, en donde la prostaglandina E2, para poder activarse, se debe unir a un receptor EP3 que se encuentra en la célula ciliar, y esta a su vez estimula un neurotransmisor que es el AMP cíclico, que es el que sí va a ir hacia el hipotálamo para iniciar el proceso de la fiebre. ¿Cómo se produce la fiebre una vez estimulado el hipotálamo? A través de dos mecanismos. Uno, la vasoconstricción periférica, y otro, el aumento del metabolismo. La vasoconstricción periférica, que se trata al momento de que hay una vasoconstricción de las extremidades, tanto superiores como inferiores, el calor se va a concentrar a nivel de la parte central, de tal manera que disminuye el flujo sanguíneo en las extremidades, y esto ocasiona frío y temblor que hacen que se produzca un aumento de la temperatura. A más de la vasoconstricción periférica, también hay aumento del metabolismo con la finalidad de aumentar la producción de calor. Es importante reconocer que esta vasoconstricción periférica no es permanente. Una vez que ha habido un aumento y ha habido una producción de calor y el metabolismo basal ha aumentado, sucede que surge una vasodilatación y las extremidades que estaban bajas de flujo sanguíneo van a provocarse que exista una vasodilatación y con ellos el aumento de calor y la presencia de fiebre. No solamente se producen pirógenos, como lo habíamos dicho, a nivel de la sangre, también vamos a ver a nivel del hígado la presencia de los reactantes de fase aguda como mecanismo de estimulación de los factores de los pirógenos, como son exógenos y endógenos, y lo que van a actuar a nivel del hígado es aumentando la proteína C reactiva, la alfa-1-tripsina, la alfa-glicoproteína ácida, la actoglobulina, factores de complemento y ceruloplasmina. Al mismo tiempo que se provoca un aumento de los reactantes de fase aguda, con la fiebre también vamos a ocasionar una disminución de ciertas sustancias como la albúmina, la prealbúmina y la transferrina. Con este mecanismo de fisiopatología queremos entender de que la fiebre no es algo negativo para el organismo, sino más bien es el aliado para poder que nuestro organismo se defienda frente a cuerpos extraños o sustancias ajenas al organismo.
¿Cómo medir la temperatura en niños? Se ha hablado mucho de la temperatura, sobre todo en la época actual, en donde se está utilizando la temperatura a través de mecanismos de termómetros electrónicos. Sin embargo, muchos de los estudios siguen manteniendo como el mejor medidor para la temperatura es el uso de termómetro de mercurio. Sin embargo, el riesgo de que éste se quiebre, se dañe, se lesione y que a su vez permita la salida del mercurio, que es muy tóxico, ha dejado de ser utilizado. La recomendación es que en menores de 3 meses se comience con la temperatura en la axila y si es superior a 37.2, existe la recomendación que se la haga de manera rectal. Entre los 3 meses y 4 años se recomienda utilizar un termómetro electrónico axilar en la frente o en el oído previa rectificación del conducto auditivo externo. Muchas veces la temperatura del oído puede ser alterada por la presencia de cerumen que no permite la introducción del infrarrojo y poder tener una temperatura adecuada. En los niños de más de 4 años se toma la temperatura oral axilar en la frente o en el oído, solo si los niños cooperan. Tomar la temperatura, muchos diremos, es muy fácil. En la vida práctica hemos visto muchos errores porque esta función de tomar este signo vital lo derivamos a personal que trabaja con nosotros. En el caso de quienes somos médicos y trabajamos con un grupo de compañeras que nos ayudan en la toma de signos vitales, existen muchos errores en la toma por la ligerez con que se realiza este procedimiento. No debemos olvidar las normas de que debemos hacerlo siempre con el tiempo que dispone la norma. Para neonatos, demorar 5 minutos, para los niños, 3 minutos. Independientemente de que el sensor nos diga, y es 1 minuto, que esto nos va a evitar tomar la temperatura de manera errónea. La clasificación de la temperatura está dada febrícula, si es que es menos de 38 grados, dependiendo de la intensidad, si es que es una fiebre ligera, si es que está más de 38, moderada de 38 a 49, alta más de 40 y la denominada hiperpirexia. La hiperpirexia es muy ajena a la fiebre y es causada generalmente por sustancias externas y la diferencia con la fiebre es que esta en sí no cede a la utilización de antitérmicos. Por la duración, esta puede ser de corta duración cuando es un tiempo inferior a 2 semanas, de duración intermedia si se mantiene entre 12 o 3 semanas. Según el patrón puede ser intermitente, es decir, que existe una variabilidad durante el día de 0 a 5 grados de temperatura. La fiebre prolongada o continua que siempre esté presente, fiebre recurrente que remite y luego vuelve a presentarse, y hay fiebre de Epstein. Hablando de otro grupo, tenemos la fiebre sin foco. Hablamos de fiebre sin foco en menores de 5 días, cuando la temperatura está menos de 5 días, sin etiología evidente a la historia clínica y el examen físico minucioso. Y fiebre de origen desconocida cuando la temperatura persiste más de 2 a 3 semanas de duración sin diagnóstico conocido. Eso es por conocimiento general. En realidad lo que nos vamos a enfocar, como nos han pedido, es el abordaje pediátrico de la manera aguda. Entonces, para abordar a un paciente, un niño con fiebre, debemos hacer la evaluación básicamente para considerar 3 etapas importantes en esta evaluación. ¿Qué pretendemos realizar con la evaluación de estos niños? Primero, identificar situaciones que amenacen la vida de los niños. Segundo, evaluar el riesgo de la enfermedad grave.
Tercero, identificar un foco de infección o presencia de signos asociados a enfermedades. Cuando nosotros podamos manejar estos tres objetivos o estos tres pilares, vamos a disminuir en un gran porcentaje el error de diagnóstico y tratamiento de la fiebre. Entonces, para poder obtener esos tres objetivos, lo que debemos es primero confirmar si el niño tiene fiebre. Descartar si hay hipertermia fisiológica. ¿Cómo vamos a hacer eso? Hay muchas veces que nos ha pasado a todos que llegan los recién nacidos o llegan los niños muy, muy abrigados porque los padres se asustan porque están griposos y llegan con temperaturas de 38, 38,2, pero en realidad cuando nosotros los descubrimos y con la temperatura ambiente, los niños bajan inmediatamente la temperatura y en realidad puede ser que tengan fiebre como puede haber sido que sea una hipertermia fisiológica. Entonces, confirmar en primera instancia que tenga fiebre. ¿Qué significa eso? Que nosotros mismos debemos tomarnos la molestia de que tiene fiebre. Segundo, hacer, como todos conocemos, una historia clínica minuciosa que nos permita tratar de obtener de manera importante, sobre todo en la edad neonatal, los antecedentes prenatales de la madre que nos pueden ayudar a identificar el foco de infección o de inflamación que tenga este niño. La historia clínica que nos va a ayudar, como en todo, a dar el diagnóstico de aproximadamente el 80%. Nosotros sabemos de que de las patologías clínicas tienen en relación con una buena historia clínica. El examen físico minucioso. Ya habíamos dicho determinar los factores de riesgo, sobre todo factores que puedan estar prenatales, natales o postnatales, dependiendo de la edad del paciente. La edad del paciente, que en pediatría hace un grupo muy diferencial para poder hacer el manejo de la fiebre, en donde se hace grupos especiales para niños menores de 28 días, para niños entre 1 mes y menores de 3 meses, para 3 meses y 3 años, y para aquellos niños mayores de 5 años, donde la evaluación va a variar dependiendo y la interpretación va a variar dependiendo de la edad que tienen los niños. Importantísimo conocer el estado de vacunación, cómo están sus vacunas, lo que ha permitido, todos lo sabemos, disminuir enfermedades que eran muy frecuentes y graves, que si bien es cierto en la actualidad persisten, pero no tienen la misma impacto que tuvieron hace años atrás, antes de las vacunas, como por ejemplo la utilización de la vacuna de rotavirus, la presencia de vacuna de neumococos, vacuna hexavalente. Todos estos nos permiten hasta cierto punto podernos orientar a qué tipo de patologías pueden tener de un niño vacunado y de otro niño no vacunado. Medicamentos que ha recibido el paciente también debemos de considerar en el abordaje de la fiebre en forma general. La fiebre puede estar acompañada de otros signos o síntomas, como por ejemplo taquicardia, taquimia, anorexia, escalofríos, cefalea, sed, concentración de orina, fatiga, sueño, irritabilidad, mialgia, artralgia, delirio febril y mal estado general. Esto, como lo habíamos dicho, como consecuencia de la estimulación de la prostaglandina E2, que va a ir a estimular el AMP cíclico y la activación de los pirógenos externos. Cumpliendo con el primer objetivo de cuando vamos a hacer la evaluación de la fiebre y que permita determinar, evaluar el nivel de enfermedad que tiene el recién nacido, nosotros en primera instancia tratar de determinar situaciones graves, nos apegamos mucho a lo que es al triángulo de evaluación pediátrica, en donde con sus 3 lados a nosotros nos permite tener una idea muy clara de la gravedad del recién nacido que pueda presentar. Nos permite, a su vez, este es un mecanismo que de una manera general nos permite tener una forma rápida, sencilla y útil,
sin tener que escuchar, sin tener que utilizar fonendoscopio, sin que tener que utilizar herramientas, solo con ver, escuchar, nosotros podemos evaluar cualquier nivel de enfermedad o lesión que tenga el recién nacido, incluso desde la sala, desde afuera, sin necesidad de estar con el paciente. Se constituye realmente un paradigma para evaluar desde el otro extremo de la habitación a los pacientes niños. Entonces, en este triángulo de evaluación pediátrica vamos a tener que valorar el aspecto, el tono, la reactividad, la consolabilidad, si es que el niño se consuela junto a su madre, si fija la mirada, si es que tiene un llanto consolable, si es que habla. Este aspecto de evaluación nos permite valorar en sí el sistema nervioso central, la oxigenación, la perfusión cerebral. Otro de los ángulos que nosotros tenemos en el triángulo es la circulación. ¿Cómo valoramos la circulación? Con el color de la piel, viendo su palidez, si hay livideces, si tienes un cutis marmorata, si hay cianosis. Esto nos permite valorar la función cardíaca y la perfusión de ciertos órganos. La respiración, a través del uso del trabajo respiratorio, de los ruidos respiratorios anormales, el estridor, el quejido, disfonías, sibilancias que valoran lo que es la patología respiratoria. Entonces, con este paradigma del triángulo de evaluación pediátrica sumado a la fiebre, yo puedo hasta cierto punto tratar de identificar el foco de infección de la fiebre y tratar de determinar el riesgo o el grado de enfermedad, que es muy diferente que yo veo un niño alegre, sonriendo y con fiebre, a ver un niño que está con un trabajo respiratorio, que está con livideces, que tiene cutis marmorata. A simple vista, yo puedo decir, bueno, este niño no está bien. Es lo que muchas veces decimos, el ojo clínico del profesional, que a simple vista puede decir, a ver, este niño se lo ve bien, este niño luce mal. Y entonces, con esto hemos cumplido nuestro primer pilar, que es la evaluación de situaciones que amenazan la vida del paciente y qué riesgo de enfermedad tiene, y a su vez, hasta cierto momento nos puede poder permitir identificar a breves rasgos si es que tenemos un foco ya de la fiebre. Entonces, esto es algo muy importante para todos los niños en pediatría. Entonces abordamos a los niños por edades y así los menores de 28 días debemos considerar que estos, a diferencia de las otras edades, tienen mayor riesgo de presentar enfermedad bacteriana grave en un porcentaje del 20 al 28%. Los microorganismos más comunes van a ser justamente los que se encuentran a nivel del canal vaginal, como el Streptococcus beta, el Streptococcus galactiae, la E. coli, los enterococos, la Listeria monocitógenes. En este grupo etario de neonatos, no tienen mucha expresión clínica, pueden estar muy mal, sin embargo, son signos demasiado demasiado irregulares y pueden estar asociados o no con irritabilidad o simplemente estar un niño muy grave y presentar rechazo al alimento o presentar vómitos. Entonces, en este grupo que tienen muy mala expresividad clínica, nosotros debemos valorar y apegarnos mucho a la historia perinatal. Todos estos niños menores de 28 días con fiebre deben recibir un manejo hospitalario para la vigilancia y antibiótico terapia empírica y realizar la toma de cultivos y protocolos de sepsis. Ese es uno de los paradigmas que debemos estar claros. Niño febril, neonato, por favor, debemos buscarlo, el manejo hospitalario para que se haga la vigilancia y el inicio de la antibiótico terapia empírica. Tenemos el otro grupo, que son los niños de fiebre de 29 días a 3 meses de edad. La
medicina está basada muchas veces en scores que realmente van de la mano y que si bien es cierto no debemos memorizarlos, pero sí debemos conocerlos y tener ayudas memorias. Y dentro de este grupo de 29 días a 3 meses se utiliza mucho la escala para valorar los criterios bajos de riesgo de Rochester. ¿Qué quiere decir? ¿Qué significa esto? Significa que es un bajo riesgo para que un niño tenga un proceso de gravedad. Entonces, los criterios de bajo riesgo de Rochester son lactante con buen aspecto general, lactante previamente sano, o sea, que haya nacido atémico, que no haya recibido tratamientos antimicrobianos, que no haya tenido hiperbilirrubinemia, que no haya estado recibiendo tratamientos antibióticos, que no ha estado hospitalizado previamente, sin enfermedad crónica de base, no hospitalizado durante un periodo superior al de su madre, que tenga ausencia de signos evidentes de infección de la piel, de tejidos blandos, de los huesos, de articulaciones o oídos, y los valores del laboratorio. Cifra de leucocitosis en sangre periférica que esté entre 5,000 y 15,000. Recuento absoluto de callados que debe ser inferior a 1,500. Menos de 10 leucocitos por campo en el sedimento urinario y menos de 5 leucocitos por campo en una extensión en heces. Con esta parte clínica de los criterios de riesgo bajo de Rochester, sumados al primer punto que habíamos dicho para evaluar situaciones que amenacen la vida del lactante, en este caso de 29 días a 3 meses, con el método del triángulo de evaluación rápida en pediatría, usando la escala de Rochester que cumpla bajo riesgo de los criterios. Aún así, la prevalencia en este grupo de infecciones bacterianas va a ser del 9 al 14%. Y este grupo de los niños de 29 días a 3 meses con bajo criterio de Rochester, pero con fiebre, aproximadamente el 74 al 84% tienen como causa etiológica una infección de vías urinarias y cuyo principal germen es la Escherichia coli. Entonces, significa que a este grupo con fiebre, con bajos criterios de riesgo, debo realizarle el examen de orina. Sin embargo, para poder decir que tiene bajos criterios de Rochester, nosotros en el punto 4 se nos piden valores de laboratorio. Entonces, en este examen, en estos niños debemos realizar un hemograma completo. Si es que no encontramos un foco evidente de infección, si no tenemos una orientación clínica de qué es lo que está ocasionando, primero pedimos el examen de orina. Si luego de esto no tenemos más, entonces hacemos los exámenes complementarios como segundo punto, que sería un examen, un hemograma completo, un examen de orina, un coprocultivo, la radiografía de tórax, si hay signos de respiratorios, y las reactantes de fase aguda, que serían la PCR y la procalcitonina. En este grupo de 3 meses de edad a 29 días. Y obviamente se les hace el seguimiento. Si no tenemos un diagnóstico claro, se los envía con su antitérmico y se hace el seguimiento de los hemocultivos o de los urocultivos para ver si es que se hospitaliza, si se necesita estudiar con antibióticos, si se necesita tratar con antibiótico-terapia, y si el paciente continúa febril y con urocultivo positivo, habría que hospitalizar, estudiar y tratar los antibióticos con antibióticos intravenosos. Y si está afebril, pudiera continuarse con la vía oral. Entonces, generalmente los niños de 29 días a 3 meses de edad, que son pacientes sin riesgo de origen infeccioso, en otros lugares, sin embargo, en la actualidad también en el medio ya se está determinando pruebas virológicas del virus sincitial respiratorio que son accesibles según la temporada. Por ejemplo, temporada de diciembre, los primeros días de enero son temporadas de sincitial respiratorio
y que también pudiera hacerse siempre y cuando exista una infección evidente de un proceso respiratorio. El manejo ambulatorio con seguimiento médico en 24 horas se lo puede realizar si es que no tengo un foco evidente, si es que el niño luce bien, en buen estado general, y pudiera darse el caso de que el niño, en donde hay antecedentes sociales y familiares que no permitan o garanticen la estabilidad de este recién nacido en cualesquiera de sus aspectos, social, económico, cultural, se recomienda la observación hospitalaria. El buen uso de los criterios de bajo riesgo permitirá que el 30% de los lactantes febriles sean tratados solo como observación, o sea, utilizando muy bien los criterios de Rochester. Disminuirá hasta cierto punto las iatrogenias y el gasto innecesario muchas de las veces. La necesidad de cuidadosa aplicación de los mismos, además de una correcta anamnesis y exploración física. Algunos microorganismos causales aún encontrados son neumococo, estafilococo, meningococo, Escherichia coli, salmonella, etc. Estudios complementarios en estos niños no se recomienda de rutina, a excepción de que tenga un hemo positivo para infección de vías urinarias. Si estos niños, cuando se los ha enviado a domicilio para hacer el seguimiento, no tienen un buen manejo o tienen una evolución tórbida y vemos que hay un empeoramiento, nosotros tenemos que hacer una reevaluación médica y considerar las pruebas complementarias que habíamos comentado anteriormente. Tenemos el otro grupo del abordaje de la fiebre en niños de 3 meses a 3 años. En este grupo recomiendan la escala de observación de Yelly, en donde también nos permite determinar si es que tiene bajo riesgo, si es que tiene un riesgo medio o si es que hay un alto riesgo, para según eso realizar el manejo. Entonces, los parámetros clínicos que van a valorar y con una puntuación de 1, 2 y 3 para determinar un bajo riesgo cuando la puntuación es menos de 10, un riesgo medio de 1 a 15 y un riesgo muy alto de 16 en adelante. ¿Qué parámetros clínicos valoramos? La calidad del llanto, la interacción con los padres, el estado sueño-vigilia, la coloración, la hidratación, una respuesta social. ¿Cómo actuar frente a esta escala de Yelly que nos recomiendan aplicarla para niños menores de 3 meses a 3 años? Los niños de riesgo bajo, la observación domiciliaria sin antibiótico terapia empírica, y frente al empeoramiento hacemos la reevaluación clínica y las pruebas complementarias. Un niño de riesgo medio alto tendríamos que complementar estudios y el manejo sería hospitalario. Entonces, solo el riesgo bajo se va a domicilio, el riesgo medio alto, hacemos los exámenes complementarios y lo observamos. En todo caso, este mismo grupo de niños de 3 meses a 3 años siempre va a tener un riesgo alto de infección de vías urinarias. Por tal razón se recomienda realizarles a todos estos niños un examen de orina, al igual que en el grupo anterior. En los niños mayores de 3 años, este grupo en sí, el riesgo de infección bacteriana grave decae. O sea, este grupo ya sale de aquellos que pueden tener infecciones bacterianas graves. Y aquí vamos a tener más frecuente los procesos virales. Entonces, la mayoría de estos niños ya tendrán una clínica con focalidad que muchas veces nos orientará a saber dónde está el foco de la fiebre. Generalmente van en forma empírica a observación domiciliaria sin el inicio de antibióticos, empírico y más bien con el seguimiento y los signos de alarma. Estamos hablando de los niños mayores de 3 años.
En este grupo de niños mayores de 3 años y con una edad menor de 5 años, se utiliza la escala de Nice. Aún está vigente, con mucha acertación clínica y donde permite clasificar a a los niños, perdón, de riesgo bajo, riesgo intermedio y riesgo elevado, en donde igual utilizan algunos parámetros como el color, la actividad, el aspecto respiratorio, la circulación, la hidratación y otros. Entonces, otros como algunos signos o síntomas, como por ejemplo la elevación de la temperatura, el escalofrío, la inflamación articular. Entonces, cada uno de estos parámetros me hace clasificar para yo decir, sí, todo el niño está en riesgo intermedio si cumple los parámetros del color amarillo, de riesgo bajo si está en el verde y de riesgo alto si está en elevado según la escala de Nice, en donde aquí utiliza, como les habíamos dicho, las valoraciones de frecuencia respiratoria, el aleteo nasal, la mayoría de signos que orientan al médico clínico, que son los signos clínicos, perdón la redundancia. Entonces, el abordaje terapéutico según el riesgo y el color que nuestro niño lo hayamos asignado, nos va a permitir hacer un manejo. Así, para el riesgo bajo con semáforo verde, les pedimos un análisis de orina y no necesariamente realizar una analítica sanguínea ni una radiografía de entrada. En el riesgo intermedio, pedimos examen de orina, hemograma, PCR, PCT, radiografía de tórax si la temperatura es mayor a 39 y leucos totales y leucocitos totales mayores a 20,000. Ahí nosotros pedimos una radiografía. Considerar punción lumbar en este grupo si la edad es menor a 12 meses. En el riesgo de semáforo rojo, de entrada vamos a pedir análisis de orina, hemograma, hemocultivos, PCR, PCT, considerar la radiografía estándar de tórax, considerar punción lumbar, considerar electrolitos, si es que es necesario gasometría, empezar la antibiótico-terapia de manera empírica en menores de un mes y mal estado general, con los leucocitos menos de 5,000 y más de 15,000. Y si es que se sospecha que este niño está en shock o una enfermedad meningococemia. Entonces, este grupo nos va a permitir realizar el manejo y las pruebas de esta manera. Vamos a actuar según las recomendaciones en estos niños con fiebre, sin foco y que hayamos hecho la clasificación. En la época actual, en donde mucho de la medicina se hace una evaluación remoto o una telemedicina, es importante también manejar estas escalas y así el manejo por evaluación remoto, que lo llamamos, los signos de bajo riesgo verde van a manejo ambulatorio con consejería apropiada y signos de alarma para la reevaluación. Y niños que tengan riesgo de infección grave, o sea, en la franja amarilla o roja, tendrían que ir a hacer una evaluación clínica de urgencia. El manejo por médico no pediatra, si los de bajo riesgo verde, manejo ambulatorio, consejería, pautas de alarma y recomendación. Y niños con riesgo de infección grave, amarillo o rojo, se recomienda la evaluación del pediatra. Hemos hecho el enfoque de esta conversación y esta ponencia desde el punto de vista del primer nivel, para que a través de las ayudadas de los scores y de las curvas y de los parámetros de evaluación podamos tomar la mejor decisión aunada a la evidencia. Entonces, hay unas recomendaciones que debemos hacerlas que vale la pena recordarlas, si bien es cierto, las hemos aprendido y son muy muy eficaces y que no las ponemos en práctica.
y que si bien es cierto, muchos dirán, eso ya lo sabía, usted lo sabe, pero de saberlo, aplicarlo, ahí es en donde se pierde el hilo. Entonces, primero hay que colocar al paciente en un ambiente fresco, ventilado, cuando el niño está febril, retira la ropa, baño continuo con agua templada durante unos 20 minutos, nunca jamás agua fría, alcoholes que le suelen poner, sino más bien agüita templada, inclusive se puede hacer la utilización de lo que corresponde a los medios físicos, pero de verdad, no poner una toalla en la frente y dejarlo ahí y me voy, no, tiene que ser utilizando el método de fricción para poder bajar la temperatura e inclusive el de aviatación. La hidratación es fundamental. Todo niño febril debe recibir hidratación porque a través de la temperatura pierde muchos líquidos, sobre todo los pequeños, menores de 1 mes o de menores de 3 meses, donde tienen una superficie corporal muy amplia y a través de la piel pierden muchos líquidos. Entonces, dentro de los antipiréticos, lo que conocemos todos, el paracetamol, que sigue siendo el más utilizado, que puede utilizarse de 10 a 15 miligramos por kilodosis. Hay esta gran variedad que puede usarse inclusive como cada 4 a 6 dosis por día, evitando las dosis tóxicas que corresponden a 160 miligramos por kilo día y con una máxima de 60 a 90 miligramos por kilo día. Considerando que es hepatotóxico, y que la falla renal aguda en combinación con el ibuprofeno, debido a la estimulación de las prostaglandinas C2, pueden provocar necrosis tubular aguda. Por tal razón, no se recomienda la alternabilidad del ibuprofeno con el paracetamol. Esto fue las medidas que las hablamos: hidratar regularmente, vigilar la evolución, abrigarle en exceso, no, baños de agua fría jamás y friacar con el alcohol tampoco. Siempre hay que estar pendientes del triángulo de evaluación pediátrica. El ibuprofeno se puede utilizar, está documentado, tiene una vida media larga y permite dosificarse hasta cada 8 horas. Tiene un buen efecto analgésico, antiinflamatorio, seguro en niños mayores de 6 meses. El metamizol es una droga, un antitérmico, que se utiliza en pacientes muy febriles de difícil manejo, cuya dosis va a ser de 10 miligramos por kilo día con un máximo de 4 dosis, pero sin embargo, muchas veces en los niños hay el riesgo de hipotermia, sobre todo en menores de 1 año, y de hipotensión al administrarla de vía parenteral. Entonces, ojo con estas dos contraindicaciones. El diclofenaco aún se lo sigue citando, se lo utiliza, tiene una eficacia similar a la ibuprofeno y al paracetamol, pero debe hacerse de manera racional debido a los efectos adversos que puede presentar, igual que el ibuprofeno pueden causar también necrosis tubular renal. Los consejos que se puede dar a los padres, como recomendar el uso de antitérmicos, ofrecer líquidos regularmente, no suspender la lactancia materna, explicar signos de deshidratación, que observen al niño durante la noche, mantener el niño al hogar, no enviarlo a las guarderías, a los centros de cuidado, establecer las citas de seguimiento y obviamente manifestar los signos de alarma con fiebre, por ejemplo, si presenta convulsiones, si percibe el niño que está empeorando, quien más que la madre que conoce al niño puede decirnos, sí, está mejor doctor, está mejor doctora o se ha empeorado. Y si la fiebre dura más de 5 días, igual debe regresar a la evaluación. Esto es lo que he podido compartir con ustedes en cuanto a lo que es el enfoque de fiebre en pediatría. Con mucho gusto, si queda alguna duda o puedo ayudar, podremos responder las preguntas si se genera. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, doctora Nubia. Realmente, sí, tenemos preguntas. Vamos a revisar. Hay preguntas, dice la primera. Doctora, excelente ponencia.
¿Cómo abordaría el tratamiento sintomático en una niña preescolar que está con fiebre con 38.5 grados y, y se piensa que puede ser un proceso de apendicitis? ¿De qué edad me dijo, perdón? Ya, 5 años. dice, ¿cómo abordaría el tratamiento sintomático en una niña preescolar que está con fiebre preescolar y con fiebre de 38.5? Se cree que es un abdomen agudo. Ya. Primero, 38 grados es una fiebre leve, ¿no es cierto? No nos vamos con una fiebre grave. Entonces, eso me va a permitir, me va a dar la oportunidad de llegar a hacer un diagnóstico primario de que si en realidad es un abdomen agudo o no lo es. Porque si bien es cierto, los antitérmicos pueden modificar la evolución del dolor y realmente distraernos de un verdadero diagnóstico. Hasta que yo pueda tener el resultado o la evaluación clínica correcta, con esa temperatura le mantendría en observación. Sin embargo, si ya tengo el diagnóstico de que es un abdomen agudo o ya tiene una apendicitis establecida y ya va a entrar al quirófano, lo manejaríamos con los analgésicos antitérmicos sin miedo. Ok, muchas gracias, doctora. Otra pregunta. ¿Cuáles serían las causas de fiebre en lactantes una vez que se ha descartado un proceso infeccioso y cuál sería la conducta a seguir? A ver, las causas en lactantes después de descartar un proceso infeccioso. Bueno, habíamos dicho que la mayoría de problemas en los lactantes van a ser de origen viral, sobre todo los procesos gripales, respiratorios altos. Eso es lo más frecuente. Ahora, si ya descartamos que es un proceso infeccioso y que puede ser un proceso inflamatorio de cualesquier otra etiología e incluso pudiera haber también la situación de deshidratación en niños tan pequeños como de 29 días, un mes, que van a ser un lactante menor, descartando las primeras causas de procesos infecciosos. Ok, esas son todas las preguntas, doctora. Agradeciéndole su participación, justamente el refrescar los conocimientos a todos los médicos que se dedican a la atención primaria de salud. Agradecemos su participación. No tenemos más preguntas. Muchas gracias, doctora. Muy agradecida. Buenas noches. Buenas noches. Por favor, se les recuerda a todos los participantes